Hola a todos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a ver el tema que nos corresponde siguiendo a la actividad que les dejé la semana pasada acerca de los números. Fue una actividad muy didáctica que yo sé que muchos pues ya se la sabían, ya tenían conocimiento, pero es muy bueno retroalimentar este tema, ya que es un tema que vamos a utilizar muchísimo de ahora en adelante. Si ustedes se fijan en los temas siguientes, en el tema que sigue, pues utilizamos mucho esto, ¿no? Lo que son los libros, perdón, los números, etcétera. Entonces, por eso mismo yo les dejé que estudiaran muy bien estos, ya que en el libro solamente nos aparecen del 0 al 20, entonces no son necesarios. Al ser así, pues les dejé que estudiaran pues del 0 al 20, las decenas, que estudiaran la centena, los millares, millón y los billones, hasta ahí. Obviamente los números no acaban ahí, ustedes lo saben, pero pues hasta ahí, pues vamos a utilizarlos hasta ahí, ya que tampoco vamos a utilizar cantidades muy grandes. No estoy diciendo que no son necesarias, claro que son necesarios, pero obviamente aprendiéndonos lo básico, creo que ya se les va a facilitar muchísimo realizar las demás numeraciones. Pero bueno, vamos a empezar. Como les comentaba, la actividad pasada que consistía en pues en grabarse, en estudiar la numeración y después grabarse. Muchos ya los revisé, de hecho los felicito por haber cumplido. Muchos todavía no la han entregado, en esta semana la van a entregar, algunos mañana, algunos ya la entregaron, algunos hoy ya la entregan, pero los que ya la han entregado la hicieron muy bien, los felicito. La verdad, ¿qué les puedo decir? Me han tocado unos buenos alumnos que han cumplido a pesar de la distancia y de que estamos trabajando por medio de internet en línea. Han cumplido, han sabido cumplir y de verdad, sigan así. Muy pronto nos estaremos viendo y pues obviamente a todos los que han cumplido en tiempo y forma de estar entregando, no duden que yo les voy a echar la mano. Obviamente, desde un principio yo les dije, toda persona que cumpla es merecedora de una gratificación o de un premio. Así que pues, los felicito, muy bien hecho, la verdad. Pero bueno, pasando al tema que nos compete en este momento. El día de hoy, como les comentaba, vamos a ver lo que son los números. Ya lo estudiamos, solamente vamos a darle un breve repaso. Aquí se los estoy poniendo en la computadora, ya que en el libro, como tengo varios escritos, como tengo apuntes, a mí me gusta estar estudiando y hacer muchos apuntes en mis libros, rayar, pues, como todos ustedes también lo hacen. Digo, bueno, en el libro no está contestado, creo que se me va a facilitar más. Entonces, al ser así, pues vamos a empezar, ¿no? Entonces, ya estudiamos mucho más, ¿no? Pero ahorita vamos a dar un repaso. Ok. Bueno, vamos a escuchar cómo se pronuncia cada uno y obviamente no podemos repetir ya que no están conmigo, pero obviamente en sus lugares donde estén estudiando hay que estarlo practicando, ya que como les comenté, el repaso hace que se facilite más el inglés. Ok, vamos a empezar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Ok, obviamente ya los conocemos los números en español, creo que no es necesario traducirlos, pero obviamente no vamos a quedarnos hasta ahí, ¿verdad? Vamos a dar un repaso más amplio en la cual, pues para que les quede más claro y que no se les olvide, ya que entrando vamos a hacer una actividad. Obviamente entrando significa cuando nos volvamos a ver presencialmente, vamos a realizar una actividad en la cual va a consistir en toda la numeración que hemos visto en hasta ahorita. Bueno, vamos a ver.
Ok, aquí ya pues ya les puse del 0 al 20. Yo quiero recalcar algo aquí. Eh, Estos pues son los números primarios, obviamente los que ya conocemos hasta el 10 o hasta el 20 son los números más conocidos. Pero yo quiero recalcar algo aquí. Por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, a partir del 13 al 19 que son muy diferentes y que se les añade lo que es el teen. El teen se les conoce así o se les añade eso ya que el teen significa traducido como joven, joven, juventud, etcétera, ¿no? O sea, hablando, si ustedes lo han escuchado, el teen lo escuchamos más como para hablar de jóvenes, o de algún muchacho, o alguien que está pues en su edad temprana de la juventud o adolescencia, ¿no? Lo hemos visto en series, por ejemplo, así, los Teen Titans, ¿no? Los jóvenes titanes, es una así, ¿no? O sea, ya nos da pronunciación a lo que es joven. Entonces, pero ¿por qué se le agrega el teen a partir del 13 al 19? Ah, porque teóricamente se dicen que a partir de los 13 años hasta los 19, tú tienes, pues, ¿cómo se le podría decir? Son las edades en la cual está en la plena juventud o los cambios a la adolescencia. Es por eso que se les agrega del 13 al 19 al final de cada de la traducción en inglés se les agrega el teen. Pero bueno, eso ya es muy punto y aparte, ¿no? Así como más como que teoría. Pero bueno, lo que nos compete a nosotros entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si se fijan, lo único que a partir del 13, lo único que se le añade, third, por ejemplo aquí, third, estamos hablando ya cuando de tercero. Eso lo vamos a ver más adelante, porque sí cambia lo que es three a third. Entonces, es algo muy diferente que no quiero hablar acerca del respecto de eso, porque creo que va a ser tema para otra ocasión, porque ya estamos hablando de grados, ¿no? Entonces, eso ya sería más adelante. Entonces, lo único que se le añade aquí es el teen en todas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ok, es algo muy sencillo. Creo que ya muchos lo conocemos. Pero por ejemplo, aquí en las decenas, en tens, 10, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Si se fijan también aquí, al igual que los teen, aquí se les agrega el T al final de cada número que ya lo conocemos, ¿ok? Pero eso es algo muy sencillo, hay que estarlos repasando. Obviamente muchos confunden los teens con los T. Entonces, obviamente acuérdense que los teen son del 13 al 19 y cuando se utilice el T es cuando estamos hablando de las decenas. Entonces, hay que estarlos repasando. Para ir más rapidito, porque esto ya lo vimos y ya lo estudiaron ustedes. Hundreds, las centenas, es obviamente lo único que cambia si se fijan en numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, ¿no? Aquí yo les puse hasta el 9, pero podemos agregar el 10, pero ya eso sería otra cosa que entrando, eso se los voy a explicar más a detalle, porque obviamente los hundreds todavía sobrepasan más, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta ahorita vamos a ver hasta aquí. Por ejemplo, ya sabemos que el 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo único que se le añade es el 100, que da, obviamente, va relacionado con la centena. Y obviamente, quiere decir o quiere representar esto, lo que es la centena. Obviamente,
una centena, dos centenas, es como yo lo podría traducir, ¿no? Pero es 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, 100, 200, 300, 400, 500, 600, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay que estarlos estudiando, obviamente yo nada más estoy dando un breve repaso, porque ahorita lo que quiero explicar es otra cosa. Vamos a irnos rapidito. Thousands, los millones. Igual que los hundreds, solamente se le vaya a añadir el thousand, que significa mil, los millares. Pensé que decía millones, pero los millones son acá. Entonces, los millares es igual. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mil, 2000, 3000, 4000, 5000, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente yo ya no le puse esto porque obviamente todos llevan el thousand. El million, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 1 million, 2 million, 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 7 million, ¿no? O sea, es igual. Ya esto ya no fue necesario como que ya recalcarlo más, porque creo que pues solamente lo que se le añade es lo que se representa, lo que se está hablando, si es centena, si es millar, si es millón o si es billón por último, ¿no? Aquí nada más puse uno porque ya sería muy repetitivo. Entonces, 1 billion, 2 billions, 3 billion, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya esto ya es muy repetitivo, pero quise pues puntualizarle un poquito para que no se nos vaya a olvidar. Y esto significa que obviamente el estudio no termina aquí. Ustedes saben que tienen que estarlo practicando. Ya vamos a salir de vacaciones, ya van a parar, gracias a Dios, ¿verdad? Para ustedes, tanta dejadera de trabajos que le están dejando, pero pues hay que estarlo practicando, muchachos, porque esto lo vamos a estar trabajando muchísimo. Pero bueno, vamos a pasar al tema. Entonces, ya repasamos los números. Esto solamente en el libro nada más nos marcan el del 0 al 20, pero nosotros aparte yo ya les dejé que estudiaran entonces la demás numeración. Ok, esto obviamente en la actividad de hoy yo les voy a dejar que ustedes repasen lo que es el vocabulario. Yo les voy a decir en tal minuto del audio que les mando van a estudiar ok. Vamos a ver lo que es ahora en la actividad número 3, la grammar. The information questions with what. Vamos a ver lo que es obviamente la gramática utilizando la forma del verbo to be y haciendo preguntas o cuestionamientos de información con el what, que significa cuál o también en algunas ocasiones significa qué, ¿ok? Vamos a ver. Yo hice aquí un pequeño apunte, espero la verdad que me esté dando a entender, ya que dar clases de inglés sin un pizarrón a mí como que se me dificulta un poquito más. Todavía no sé, apenas estoy aprendiendo más bien los medios tecnológicos. No significa que no sé, obviamente sí sé, pero se me hace un poquito más complicado, ya que pues uno se acostumbra a lo presencial, ¿no? Entonces como que te cambian la situación y es algo pues que uno tiene que estarse también empapando, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar. Espero darme a entender, muchachos. Ok, vamos a ver. Entonces el día de hoy el tema principal es, como les dije, es la gramática de la forma del verbo to be. Todavía estamos en el verbo to be, utilizando cuestionamientos de información con what. Ok, algo importantísimo antes de iniciar. Acuérdense por favor de las contracciones. Acuérdense que la contracción es aquella cuando, como su palabra lo indica, juntamos, contraemos ciertos vocablos para que estos se hagan uno. Por ejemplo, aquí son dos, entonces la contracción significa juntar ciertas palabras
o vocablos para que estos se hagan uno. Entonces, aquí es solamente para puntualizar. También nos los marca el libro. Pero aquí yo hice un apunte. Entonces, what is para la contracción es what's, algo que ya conocemos, que ya hemos estado utilizando muchas veces y prácticamente en la vida cotidiana, desde el kinder hemos utilizado mucho el what's y decimos, bueno, what's your name, etcétera, 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 muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es el what's. Es una contracción, eso ya lo vimos las contracciones, donde se contrae el what y el is. Y se forma el what's, eso ya lo sabemos. Bien, pues vamos a esto como una retroalimentación. Los possessive adjectives, acuérdense que son el my, your, his, her, our, your and their. ¿Ok? Esto, la traducción ya la saben ustedes, ya la hemos visto. La conjugación del verbo to be es am, is, are, obviamente dependiente de los pronombres personales que utilizamos anteriormente, pero ahorita vamos a ver cómo estos se utilizan para los adjetivos posesivos en pregunta. Y obviamente las palabras posesivas, que estas son representadas por el signo de posesión, que es el apóstrofe S. Eso hay que, no lo olviden, por favor. Esto ya lo repasamos, ya lo vimos, pero solamente como retroalimentación, no solo para que no se les olvide, ya que lo vamos a estar viendo en este tema. Ok, y por último, para retroalimentar, ¿cuál es la forma del verbo to be para hacer pregunta? Ya lo utilizamos anteriormente, era el verbo to be, después el pronombre personal, después el artículo an y el último la ocupación. Esa era cuando utilizábamos en la forma del verbo to be. Pero ¿cómo se utiliza cómo se usa para utilizar los adjetivos posesivos? De la misma forma, solamente lo que va a cambiar en vez de pronombre personal, poner el adjetivo posesivo, y utilizar el verbo to be. El verbo to be, por ejemplo, de his, que de his corresponde a lo que es su de él. Entonces, ¿cuál es el de su de él? Es he, y para ella es she. Eso ya lo vimos, obviamente cada uno. I, you, he, she, we, you y they, ¿no? Obviamente cada uno, acuérdense que les dije que tenía una relación. Entonces, y por ejemplo, la conjugación de he, ¿cuál es? Es is, ¿no? She is, you are, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a utilizar Obviamente, si hay una similitud o una relación entre el pronombre personal y los pronombres adjetivos, entonces vamos a utilizar como se utilizan en los pronombres personales. Si el is es para she y el he, entonces también lo vamos a utilizar para el his y el her. Y así sucesivamente. Si para los plurales se utiliza el are como también para el you en singular, entonces también lo vamos a utilizar para los adjetivos posesivos. Entonces vamos a empezar. Entonces decíamos, utilizando el cuestionamiento o formular preguntas de la forma del verbo to be, es el verbo to be, adjetivo posesivo y la información. Ahorita la vamos a ver. Pero aquí lo que vamos a utilizar es el what. Por eso el tema es preguntas de información con what. Entonces, igual que el where. Ya utilizamos el where, solo de la misma forma del verbo to be, solamente vamos a añadir el what para hacer el cuestionamiento, ya que el tema que vamos a ver significa que vamos a hacer preguntas de información con what. Entonces, sigue igual. Solamente se le añade el what, el verbo to be, la conjugación del verbo to be, el adjetivo posesivo, la información, y pues vamos a empezar a hacer nuestras preguntas. Vamos a ver dónde se encuentra cada uno. En la primera pregunta, what's his name?
Ok. What's his name? Que significa cuál es su, que his corresponde a su de él. ¿Cuál es su nombre? Preguntándole a una persona que es del sexo varonil. Ok. Entonces, ¿dónde se encuentra cada una? El what, aquí se encuentra, aquí lo vemos, el what. En la conjugación del verbo to be, acuérdense que aquí hay una contracción. Aquí está el what's. Acuérdense que hay una contracción. Aquí yo por eso se los expliqué. El what is lo hicimos uno para que fuera el what's. Entonces aquí se encuentra el verbo to be, el pronombre, el adjetivo posesivo, aquí está, y la información que tú estás preguntando o que requieres de la persona que tú le estás haciendo. Entonces, what's his name? Ya aquí está, miren, aquí está la fórmula en la cual estamos haciendo. What's his name? ¿Cuál es su nombre? Acuérdense, está preguntando por el pronombre, el adjetivo posesivo, se está sabiendo que le está preguntando a un hombre. ¿Cuál es su nombre? Ok, ya aquí corroboramos la información. Mark Crandall. La persona se llama Mark Crandall. Siguiente. What's her email address? Her es para ella, su de ella. ¿Cuál es su dirección de correo electrónico o cuál es su correo electrónico? Obviamente aquí le puse, pero obviamente vamos a suponer que Mark es una mujer, ¿no? mark18@gmail.com. Así se lee en español, pero en sí es mark18@gmail.com. ¿Cómo se dice entonces? Arroba es at. ¿Y cómo se dice el punto? Dot. Dot. ¿Ok? Entonces, este es arroba y el dot es el punto. Pero muchos utilizan otro, guión bajo o guión medio, ¿no? Por ejemplo, el guión bajo es underscore. Underscore. Y el guión medio o el guión que va, el guión medio es middle, que significa en medio o medio, y es hyphen, middle hyphen, así, middle hyphen, Hyphen. Entonces, son lo que más utilizamos. El arroba, el punto, el guión bajo, el guión medio, son lo que más utilizamos. Entonces, perdón. ¿Cómo vamos a decir aquí? Mark 18, obviamente ya sabemos la numeración, que es 18, @gmail.com. ¿Ok? Hay que estarlo practicando eso también, Hay que investigar esto y estar estudiando. Entonces, arroba es at, punto es dot, guión bajo es underscore y guión medio es middle hyphen. Ok. Entonces, seguimos. What's her email address? mark18@gmail.com. Entonces ya llevamos de manera singular dos preguntas formuladas con el adjetivo posesivo. ¿Cuál es su nombre? Hablando de sexo masculino. Y cuál es su dirección de correo electrónico, hablando del sexo femenino. Siguiente. What's your occupation? ¿Cuál es tu ocupación? ¿Cuál es tu ocupación? El your, acuérdense que es tú o su, pero ahorita lo vamos a utilizar como tú. ¿Cuál es tu ocupación? I'm a lawyer. Yo soy un abogado. O solamente si quieren responder a lawyer, también está bien. No hay ningún problema. Por eso estamos viendo la forma del verbo to be. Que acuérdense que la forma del verbo to be, ya ahí vimos como la fórmula que para realizar las preguntas. Y como también cómo se responde. I am. También este es la forma del verbo to be. I am a lawyer o solamente a lawyer. Siguiente. O también otra que es muy utilizada. What's your name? What's your name? ¿Cuál es tu nombre? Lo común es
My name is Israel Pineda. Mi nombre es Israel Pineda. O solamente el puro nombre. No es necesario que utilices el my name. Puedes utilizar, las dos formas son correctas. Con el my name o solamente el puro nombre. ¿Ok? Eso que quede muy claro. Porque esto es muy común. What's your name? Pero aquí estás cuestionando de manera con un adjetivo posesivo, y eso no lo sabíamos, y muchos confundían el you del pronombre personal y el your del adjetivo posesivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Acuérdense que los adjetivos posesivos hablan acerca de la posesión de algo, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cuál es el nombre que tú posees? Vamos a como que traduciéndolo de manera más amplia. ¿Cuál es el nombre que tú posees? Pues mi nombre es Israel Pineda, ¿no? Ya que Israel Pineda es mi nombre. Entonces es de mi posesión, para que me entiendan. ¿Cuál es su ocupación? El her, ya sabíamos que es para ella. ¿Cuál es su ocupación? Preguntándole a una persona del sexo femenino. Y aquí obviamente la respuesta, ya que estamos hablando de la ocupación de esa persona de sexo femenino, ella es una escritora. She's a writer. Igual utilizando la forma del verbo to be. ¿Cuál es su ocupación? Hablando como estamos hablando, utilizando el her, que nos estamos refiriendo al su de ella. Entonces, she's a writer. Ella es una escritora. Hay que ver bien, ¿eh? Esto también ya lo vimos, acuérdense muy bien, donde utilizábamos, bueno, ok, si en la pregunta se está utilizando un adjetivo posesivo, ok, entonces, si está preguntando aquí que es acerca de la ocupación, entonces aquí se va a utilizar el pronombre personal, pero pronombre personal, no adjetivo posesivo, acerca de ella, ya que aquí el her es para ella, y aquí voy a responder, obviamente, por ella. She's a writer. Hay que estar bien, porque en el examen esto va a venir. Entonces, esto es acerca con el what's, utilizando los adjetivos posesivos en singular con sus respectivas respuestas. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver uno solamente, pero en plural, el their, que significa su de ellos. What's their phone number? 8 3 5 1 2 3 0 0 2 7. ¿Por qué dije O? Eso sí se me pasó. Se puede utilizar el 0, que es zero, o O también, solamente. Cualquiera de las dos es correcta. O or zero, que significan lo mismo. Por eso dije O. No estoy diciendo que es O de la letra, No se confundan. Estamos hablando de numeración. Entonces, cuando se habla de numeración, se va a utilizar como O or zero. Cualquiera de las dos es correcta. 8, 3, 5, 1, 2, 3, 0, 0, 2, 7 or 0, 0, 2, 7. Como ustedes quieran utilizarlo. What's their phone number? ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuál es su número telefónico? Obviamente, sabemos que es su, pero su de ellos le está preguntando a unas personas. Acuérdense que de forma plural es de dos o más personas. Entonces no le está preguntando a una persona, sino dos o más personas. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Oiga, profe, pero their, yo que sepa la conjugación de their, si vamos de their y su respectivo en pronombre personal es they, la conjugación del verbo to be de estos es are, ¿no? Sí, estás en lo correcto, no estoy diciendo que estás mal, pero obviamente el are, como estamos utilizando de manera plural, ahorita vamos a ver por qué cambia y por qué aquí lleva el is y por qué aquí
está utilizando el mismo pronombre, el adjetivo posesivo, pero uno es con is y otro es con are. Obviamente, aquí por ejemplo, ¿cuál es su número telefónico? Aquí le estás preguntando, perdón, el número telefónico a una de las personas. Obviamente, vamos a suponer una pareja de un matrimonio, ¿no? Obviamente, ese matrimonio, vamos a suponer que le están pidiendo el número telefónico de su vivienda, de su casa, ¿no? El número de su casa, de su vivienda. Entonces, le preguntan, ¿cuál es su número telefónico? Sabemos que obviamente en una casa la mayoría tiene un número telefónico. Entonces, muchas ocasiones te preguntan, oye, ¿y cuál es tu número? ¿Cuál es su número telefónico? ¿Cuál es su número telefónico? Y preguntándole los dos, a ver quién lo sabe, ¿no? Entonces les preguntan, ¿cuál es su número telefónico? Y ya uno contesta. Entonces, ¿por qué aquí se utiliza el are y aquí el is? Ah, porque aquí dice, ¿cuáles son sus primeros nombres o sus nombres? ¿Cuáles son sus nombres? Y aquí estás respondiendo Luis y Samuel. Obviamente aquí se les está preguntando a las dos personas, como también acá, pero aquí la respuesta amerita que los dos respondan. Obviamente les está preguntando cuáles son sus nombres de las dos personas. Ay, le hice mal el monito. ¿Cuáles son los nombres de otra vez? ¿Cuáles son los nombres de las dos personas? Entonces, los dos tienen que responder cuando se utiliza el are. Y cuando se utiliza el is, obviamente también se le pregunta a las dos personas, pero aquí se les hace el cuestionamiento a ambas y solamente uno va a responder, ya que en este caso, como los dos viven en la misma casa, obviamente se supone que en muchos domicilios solamente se tiene un número telefónico. Entonces, ¿cuál es su número telefónico? Ah, contesta la mujer o contesta el hombre en una pareja, ¿no? Ah, pues nuestro número telefónico es el 835-123-0027, ¿no? Bueno, entonces por eso se les pregunta. Y cuando, por ejemplo, aquí, cuando, what are their first names? ¿Cuáles son sus nombres? Obviamente le está preguntando a los dos. A los dos. Entonces, uno responde, mi nombre es Luis y mi nombre es Samuel. ¿No? Luis y Samuel. Entonces, aquí los dos preguntan. Entonces, ¿cuándo se va a utilizar el is y cuándo se va a utilizar el are? Cuando se pregunte con el is, se le va a preguntar, obviamente, se le está preguntando a dos o más personas, pero para que responda solamente uno. Eso que quede claro. Y cuando se utilice el are, se le está preguntando también a dos o más personas, perdón, y estas van a responder las dos o las personas que estuvieran. Eso obviamente va a ser bajo como ustedes lo quieran poner. Si por ejemplo aquí están preguntando cuál es su número telefónico. Aquí estamos pensando que está preguntando el número telefónico de su domicilio, ¿no? Entonces uno responde 835-123-0027, ¿no? Pero por ejemplo, muchas ocasiones nos preguntan cuando vamos a hacer algún trámite, ¿cuáles son sus correos electrónicos? ¿Cuáles son sus hasta en la misma traducción nos los está diciendo que están requiriendo el de ambos o el de las personas que estén? Entonces aquí nos están diciendo lo mismo, ¿cuáles son sus nombres? Y aquí obviamente si están dos personas, que obviamente en la respuesta sí están, ok, Luis y Samuel. Entonces repitiendo, el is se va a utilizar cuando se les pregunte a dos o más personas, pero que se requiera solamente una respuesta. Y el are se va a utilizar, obviamente también utilizando el mismo pronombre, pero
cuando el are se va a utilizar para cuando se le requiera a la misma pregunta, pero que contesten las dos personas. ¿Ok? Espero darme a entender. A mí, es algo complicado, pero hay que repasarlo, ¿no? Entonces, ya no lo voy a repetir porque ya va a ser muy tedioso, muy repetitivo. Entonces, hay que aprenderse eso, nada más. Y continuando. Ahora utilizando el possessive nouns, que es utilizando el signo de la posesión, que es apóstrofe S. Es utilizando la misma fórmula del verbo to be y que estamos utilizando para formular con los adjetivos posesivos, pero ahora, perdón, utilizando los possessive nouns o las palabras posesivas. Ok, igual, what's Ellen's address? Acuérdense que el signo de posesión va sobre el nombre de la persona a la que se está refiriendo. Por ejemplo, en esta pregunta, ¿cuál es el domicilio de Ellen? Ellen, obviamente, estamos preguntando por Ellen, pero estamos preguntando también sobre el domicilio de ella. Entonces, en la siguiente pregunta, what's Ivan's address? ¿Cuál es el domicilio de Iván? E igual aquí lo estamos viendo, el signo de posesión va sobre el nombre de la persona por la cual, sobre la información de la persona que estamos preguntando. Entonces, aquí respondemos 18, bueno, en español primero, 18 de la calle Main. Street es calle, Street es, acuérdense que es calle. Entonces, Ellen, la dirección de Ellen es 18 Main Street, 18 de la calle Main. Entonces, y aquí está preguntando que cuál es el domicilio o la dirección de Iván. Es 25 José María Street. 25 José María Street o 25 de la calle José María. ¿Ok? Es algo muy sencillo. Lo único que cambia de estas con estas, obviamente la información aquí está, ya sea que quieras pedir o su número telefónico o su correo electrónico o su nombre o su dirección, obviamente igual aquí. Aquí se encuentra el WhatsApp, aquí también se encuentra el WhatsApp, aquí se encuentra también, lo que es la información que estás requiriendo. Aquí también. Lo único que cambiaría aquí, en vez de lo que es el adjetivo posesivo, vas a utilizar el nombre de la persona con el signo de posesión. Es algo muy muy sencillo, acuérdense. El signo de posesión va a ir referente al nombre de la persona a la que estás pidiendo la información, ¿ok? Entonces es algo muy sencillo. Eso era lo que quería explicarles acerca de la gramática. Espero haberme dado a entender. Es algo muy complicado, como les comento, pues explicar todo esto por medio de libreta. A mí se me facilitaba un poquito más cuando iba a la escuela y pues me aprovechaba el tiempo que estaba ahí y pues me metí en algún salón de clases, escribí en el pizarrón y era más sencillo, pero pues ahorita ya no se puede por esto de la contingencia que se está poniendo cada día más dura, ¿no? Bueno, vamos a corroborarlo entonces con lo del libro. En el libro es igual, esto entonces ya lo vimos. What's his name? Mark Randall. ¿Cuál es su nombre? Mark Randall. What's his last name? Randall. Entonces, el nombre, Mark Randall. Last name significa el apellido, last name. ¿Ok? First name, que es el primer nombre, solamente sería en este caso Mark. What's Ellen's address? ¿Cuál es la dirección de Ellen? 18 Main Street. What's her email address? ¿Cuál es su dirección de correo electrónico? Dover14@hipnet.com.
¿Ok? Ya lo aprendimos eso. What's her occupation? ¿Cuál es su ocupación de ella? Obviamente, she's a writer. ¿Cuál es su ocupación? Ella es una escritora. ¿Cuál es su número telefónico? 835555037. What are their first name? ¿Cuáles son sus primeros nombres? Luis y Samuel. Ok, aquí obviamente es lo que les decía, que había una conjugación en el what is con el what's. Entonces, es algo importante, por favor. Perdón, no conjugación, es una contracción.